Como el año pasado, que fue el primer año que yo me meto en este mundo, convoco una actividad sobre enseñanza y aprendizaje de la lectura y de la escritura con un enfoque comunicativo y constructivista. Se apuntan 40 personas y el primer día ya se me dieron de baja 4 personas jóvenes por el susto y el miedo que da introducirse en una cosa que parece tan extraña y tan transgresora y que desde luego no tiene nada que ver con los sistemas tradicionales o métodos tradicionales que están utilizando. Pero que al mismo tiempo quería comentar, y esta es la experiencia vivida por mí, cómo a pesar del miedo que puede provocar, cómo les termina enganchando y bueno, se hacen fieles seguidoras de la causa. Y en concreto, bueno, pues la mayoría de ellas, salvo 3 o 4 que ya conocían el enfoque y esta filosofía, porque realmente es una filosofía educativa, entender que hay que enseñar así, salvo 2 o 3 que lo conocían, pues el resto eran personas que era la primera vez que tenían contacto con esto, ¿no? Entonces, con lo cual, cuando llevaban prácticas al aula, pues algunas prácticas estaban poco pensadas y cometían y tenían dificultades tremendas. Y luego, claro, lo contaban en las sesiones de grupo, en las dinámicas de grupo, para reflexionar sobre lo que habíamos hecho, ¿no? Y en concreto hay muchas anécdotas en este sentido, pero en concreto recuerdo 2 anécdotas que nos hicieron mucha gracia, pero que nos sirvieron también para el análisis, ¿no? Una en concreto fue, pues, como una de las profesoras, que era profesora de infantil, de niños y niñas de 4 años, pues se encontró con que había algunos niños que no cogían y que no se enganchaban a esta nueva forma de enseñar. Pero cómo se dio cuenta que al paso del tiempo hubo una niña en concreto, niña con dificultades del aprendizaje, de necesidades especiales, como en una práctica que puso para construir nombres, el nombre propio, de pronto, de manera espontánea, la ve a ella como loca buscando los carteles que había alrededor de la clase y en las revistas, en toda la documentación escrita que había, cómo buscaba y le preguntaba, ¿y qué estás buscando? Estaba buscando una letra que le faltaba para construir su nombre. Entonces, bueno, esto nos lleva a un proceso de reflexión, es decir, primero hay que saber respetar los ritmos de los chicos, lo que hay que saber es irle dando estímulos y cómo además todos son capaces de construir sus propios procesos de aprendizaje. Y el profesor lo que tiene que estar es muy ávido, el profesor y la profesora, a entender a los chicos y saber qué hay que darles en un momento. Y desde luego la primera clave es tener paciencia. Y otra práctica, otra experiencia también, que esta además nos reímos un montón, es que era una profesora de infantil de 5 años. Era el primer año que estaba con ese grupo porque había llegado, estaba recién aprobada las oposiciones, había llegado por primera vez al centro, con lo cual esos niños en los 2 años anteriores habían tenido a otra profesora, ¿no? Y claro, esos niños con 5 años sabían escribir perfectamente. Llegó Navidades y entonces esta profesora, que se había incorporado en todo este proceso nuestro de formación, pues le dijo a los niños, vamos a hacerlo de otra manera distinta, la tarjeta de felicitación a nuestros padres yo no la voy a copiar, no la voy a escribir en la pizarra para que la copiéis, que es lo que normalmente viene haciendo, sino que cada uno va a escribir su propia felicitación a los padres. Pues así lo hicieron. Y a la vuelta de vacaciones se encontró la maestra con todos los padres en la puerta, con las armas de guerra, diciendo que qué había pasado, que sus hijos sabían escribir perfectamente y de buenas a primeras no sabían escribir. Claro, la pobre jovencita, inmadura, con falta de experiencia, se le vino el mundo encima y nos relató aquella vivencia y claro, todos dijimos, claro, ha pasado esto, tú lo que tienes que hacer también es hablar con los padres e informarles de en qué va a consistir tu manera de enseñar y qué es lo que ha pasado con los niños, que hasta ahora no sabían escribir, lo único que sabían era imitar y copiar letras, ¿no? Estas experiencias normalmente producen en el profesorado mucho miedo a meterse en estos, a cambiar y sobre todo tenemos miedo pues porque nuestra imagen profesional es importante para todos. ¿Qué dirán los padres? ¿Qué dirá la comunidad educativa? Y encima lo que está haciendo es el bobo. Y nuestro consejo, y es el consejo que doy para que la gente se anime a meterse en estos procesos y para que los asesores empiecen a trabajar con esto, con estas dificultades y estos miedos. Es decir, te tiene que importar tu propio criterio profesional y es verdad que el reconocimiento de la comunidad educativa es importante, pero ese reconocimiento te lo tienes tú que saber ganar, incorporando también a los padres en estos procesos, informándoles, teniendo paciencia y además pensando que el eje fundamental también de la comunidad educativa es el niño
y que si el compañero de ciclo resulta que te está diciendo vaya tela, qué profesora, cómo lo está haciendo, qué rollo, y esto, además, fíjate, yo en 2 meses mis chicos han salido leyendo y escribiendo y esta pava se va a tirar, pues que eso es lo que no te tiene que importar. Es decir, en definitiva, esto lo cuento para animar realmente al profesorado a que se introduzcan estos procesos, porque aparte de aprender mucho, la reflexión con los compañeros, el plantear dudas, dificultades, nos ayuda mucho a construirnos emocionalmente y a reforzarnos emocionalmente, y eso nos ayuda también a avanzar y a mejorar profesionalmente y a coger pistas y a enriquecernos. Cuando terminábamos el proceso de formación, que fue todo un curso, empezamos en noviembre y terminábamos en mayo, la intención era que todos los trabajos prácticos que el profesorado había hecho en el aula lo expusiéramos al resto de compañeros. Bueno, cuando iba llegando el momento, la mayoría de ellos decían, no, si es que yo lo que he hecho es tan tonto, es tan simple, es que no proporciona nada, no merece la pena, y bueno, me tocó hacer una buena campaña de mentalización, de sensibilización, de ánimo para que presentaran. Al final lo bordaron, porque todas elaboraron muchísimo aquellas producciones de los niños, y no podéis ni contar, porque además fue emocionante. Cuando ellas vieron el trabajo que habían hecho todas, ayer entre ellas, o sea, lo compartieron entre ellas, se expuso con unos paneles, se le dio así un poquito de estética a aquella exposición, cómo iban ávidas a ver lo que habían hecho todas y cómo todas decían, oye, pues lo mío no está tan mal, está en la línea de lo que ha hecho fulanita. Además, mira, y cómo aprendían entre ellas. Quiero decir con esto que es muy importante también el hecho de que los trabajos que se produzcan en el aula se cuenten, se intercambien con los profesores y se enseñen, y que perdamos esos miedos a que lo que hacemos no merece la pena, porque siempre merece la pena.